Bien, pues la idea es que esta mañana presentemos una nueva colección tanto de ideas como herramientas de desarrollo cognitivo y contemplativo que han sido objeto de un enorme interés y a las que se les ha orientado una importancia fundamental en el devenir de la tradición budista, y particularmente de la tradición budista conocida como Mahayana. Y también se describe, y esto es muy pertinente para la naturaleza de este tipo de prácticas, como el sendero del Bodhisattva. El Bodhisattva es descrito como el individuo al que se le atribuye una actitud y una intencionalidad de corte de naturaleza heroica en su determinación de lograr la plenitud, la actualización del potencial humano, el cual implica la consideración de el refinamiento de nuestras habilidades mentales y con ellas también las emocionales, nuestras habilidades comunicativas y nuestro desempeño físico o material en el mundo fenoménico en términos generales. El deseo entonces de lograr la actualización de estos distintos potenciales, pero movido por una actitud basada en dos elementos muy importantes. Primero, en el reconocimiento de la interdependencia de todo existente, y que en realidad nada, y mucho menos los seres sensibles y los seres humanos, existimos de forma aislada, autónoma o independiente. Nadie es ulteriormente una isla. La comprensión en torno al hecho de que nuestra aspiración motora fundamental en términos vitales, la búsqueda del bienestar y la felicidad genuina y duradera, es algo que no es exclusivo y particular de nosotros, sino que también caracteriza a todos los seres con los que nosotros convivimos e interactuamos directa o indirectamente en el mundo fenoménico. El entendimiento en torno al hecho de que nuestro bienestar personal es uno que no puede divorciarse del bienestar colectivo, y así entonces la generación de la aspiración de poder actualizar este nivel de logro, después el refinamiento de nuestros diferentes potenciales físicos, mentales y comunicativos, con la meta de poder en efecto ser de eficaz beneficio a todos los que nos rodean. Ese tipo de persona, aquel en el que nace este tipo de aspiración, la misma puede refinarse y actualizarse del todo, se le denomina Bodhisattva. Y al vehículo en donde es a esta meta a la que se le brinda o deposita prioridad, se le llama el vehículo. Esto es el medio de traslado, entendiendo aquí no lo físico, sino el tránsito de una conciencia en su estado disfuncional a una conciencia plenamente actualizada, el vehículo del Bodhisattva. Entonces, en ese vehículo, que pues caracteriza a uno de los esfuerzos primarios de la doctrina budista, tanto en su dimensión ideológica como práctica, en ese vehículo se enfatizan una serie de herramientas de transformación cognitiva, en las que incluiríamos la dimensión evidentemente emotiva o emocional, y estas herramientas son descritas de dos maneras. Se les llama los 4 pensamientos inconmensurables, o se les describe como las 4 residencias o abadías divinas. Les llaman en lengua sánscrita Brahma Viharas. Viharas quiere decir residencia, de hecho es el nombre, es el término, la glosa que se utiliza dentro del ámbito de la lengua sánscrita para describir una residencia monástica. Un monasterio es un vihara. Brahma es el nombre, como bien todos saben, de la figura teífica de la tradición brahmánica ibérica india. Así entonces se narra o se cuenta como durante la época del Buda, uno de sus discípulos, naturalmente proveniente de este entorno cultural y de esta dimensión teísta del mismo, cuestiona acerca del Buda, le cuestiona al Buda acerca de cómo es que un individuo puede acercarse a esa divinidad o a la dimensión que la misma representa en términos de perfeccionamiento y refinamiento humano y espiritual. Y así el Buda le plantea la importancia del cultivo de este tipo de prácticas, ¿sí? Ahora, si bien este es un planteamiento que el Buda presenta para ese tipo de contexto cultural en particular y le nombra precisamente las residencias divinas, el objetivo de las mismas no es exactamente este. No es un objetivo teleológico el conducir al individuo a una dimensión, digamos, divina o superior de existencia, sino es poder refinar en pues las cualidades que ulteriormente operarán como fuente genuina y verdadera de bienestar y felicidad en su vida y en su existencia.
Se les llama entonces también, de una forma quizá más entendible para nosotros de forma contemporánea, los cuatro inconmensurables, y se les describe así por dos razones. Porque el objeto de estas prácticas, todos los seres sensibles, pues todos aquellos dotados de vida y conciencia, ese objeto es, en términos de número, de dimensión inconmensurable. Es imposible medir cuántos seres sensibles existen, y es inconmensurable también en el contexto y sentido del beneficio que puede aportar a la persona. Esto es, el desarrollo de estas cualidades es de inconmensurable beneficio al individuo. ¿Se entiende más o menos eso? ¿Sí? Al mismo tiempo, la tradición budista plantea, en pues, su natural contexto soteriológico, esto es, su planteamiento de trascendente liberación del universo de la existencia condicionada por la confusión y el dolor recurrente que la misma aporta, la tradición budista afirma que el cultivo de estas cualidades humanas, emocionales y cognitivas, aporta al individuo una enorme cantidad de méritos, esto es, potenciales evolutivos edificantes, lo cual implicaría, esto ya es una perspectiva más compleja en términos cosmológicos de la tradición budista, le permitiría ganar un renacimiento superior. Recuerden que desde la perspectiva budista a la conciencia se le define desde una perspectiva espiritual como un flujo de eterna continuidad de experiencia, una entidad que técnicamente se plantea como eterna, esto es, carente de un principio o fin absolutos, carente de una identidad intrínseca, en este caso humana, una entidad que experimenta natural eterno devenir en el contexto de la temporalidad más allá del referente de la misma, y que en dependencia de un principio fundamental para la moralidad budista, que es el karma, entonces el conjunto de acciones que los seres sensibles despliegan en el devenir de la existencia, experimenta diferentes tipos de renacimiento. Se plantea el hecho de que la mente es, como todo lo existente, una conexión de diferentes componentes que a su vez existen en tránsito y existen en movimiento, así como nuestro cuerpo, el primario referente de nuestra identidad personal, es una colección de componentes transitorios, nuestro cuerpo es una colección de cuerpos, la mente es también una colección de componentes transitorios mentales, una colección de mentes, y solo las mentes en sus dimensiones más grosas se ven afectadas por velos de aflicciones mentales y emocionales, mientras que se plantea que la mente en su estado sutil o primigenio está libre de esas limitaciones. Y la meta del sendero de esta, digamos, tradición terapéutica es lograr el reconocimiento de esa estructura, su actualización, su estabilidad y con ello la liberación de todas las estructuras cognitivas que nos atan al sufrimiento y al dolor. Al mismo tiempo se plantea que la naturaleza fundamental de la mente carece de una identidad intrínseca como pudiese ser la humana, que la mente puede manifestarse a través de diferentes plataformas de experiencia humanas o no humanas, esto es un cuerpo humano, un cuerpo animal y otras formas de existencia que se manifiestan en el mundo de lo posible. Desde esta óptica, a través de acumular potenciales evolutivos favorables vinculados a actividades virtuosas, definidas como aquellas que emanan de una correcta comprensión de la realidad y aquellas que se afirma operan como causa eficaz y genuina de bienestar y felicidad duradero en el individuo y en los que le rodean, a través de ese medio se puede ganar un mejor renacimiento, una plataforma superior de vida, por lo que también a estas prácticas se les llama abadías divinas, en el contexto de que conducen a través de esos medios a ese tipo de superior renacimiento. Entonces, bueno, esto es de lo que estaremos hablando durante esta mañana. Perdón si soy un poquito rápido, pero un poco acelerado esta mañana. Tony, entonces, esta parte de la individualidad de las sociedades conduce al sufrimiento. No entiendo tu pregunta. Sí, en el sentido de que todo culturalmente, por lo menos en donde yo crecí, es tú tienes que hacer tú. Como de una manera más individual, el crecimiento personal. Depende enteramente la forma en que este imperativo se aborda en términos tanto individuales como sociales. La tradición budista afirma que la conciencia, si bien siendo un flujo de eterna continuidad, es una entidad individual. Esto es que
las conciencias no se fusionan unas con otras. La conciencia individual no es una que se deriva de una gran conciencia, y tampoco se plantea que el fin de este sendero de refinamiento espiritual, cognitivo, etc., tiene como meta la fusión de esa conciencia individual en una conciencia absoluta, ¿no? La tradición budista afirma que la conciencia es, en todos los seres sensibles, individual. Tu flujo de conciencia, por ponerlo de alguna manera, es siempre individual, el mío es siempre individual. Sin embargo, aquí el planteamiento, más bien lo que pretende enfatizar, es que vivir nuestra vida, tanto en términos de la interpretación que individual tenemos de ese proceso, como la manera en que el mismo se plantea en términos sociales y colectivos, con una noción de independencia, plena, absoluta autonomía, la noción de que todos existimos como una especie de isla, que no requerimos, que no dependemos de forma alguna los unos de los otros. Esto es una especie de planteamiento asistémico, que plantea que cada individuo es una entidad que no participa de un sistema. Esa es la noción que la tradición budista afirmaría, ulteriormente opera como una variable que conduce al dolor y al sufrimiento. Y lo hace porque parte de una percepción equivocada de la realidad. Esto es, la noción de que nosotros existimos o podemos hacerlo de forma del todo autónoma e independiente es simple y sencillamente irracional. Es simple y sencillamente una concepción que no tiene referente, no puede validarse empíricamente. En contraste, todo lo que la experiencia vital nos revela es precisamente esta naturaleza dependiente, uno, de todo lo que a nosotros nos comprende, ¿no? Por ejemplo, el referente primario de nuestra identidad personal, el complejo mente y cuerpo, y más tarde todo aquello con lo que el individuo convive e interactúa. Así que la tradición budista lo que en efecto plantea es que la construcción de este sentido de identidad egoica como una del todo autónoma, independiente, estable, sólida, ¿verdad?, aislada, que precisamente es esta noción de identidad la que nos conduce a la recurrencia incontrolable de conflictos y dificultades. Sin embargo, puede construirse una noción sana de identidad individual, pero una que emerja de este sentido de reconocimiento y de intimación, de la interdependencia de todo lo que a nosotros nos constituye y de la relación que tenemos para con el mundo en términos generales. Prácticas como estas, las de los cuatro inconmensurables, emergen y parten del acentuamiento de este entendimiento de interdependencia. La noción, por ejemplo, de que nuestro bienestar individual, entendiendo por este no hedónico y temporal, sino el bienestar genuino y verdadero, es uno que no puede divorciarse del bienestar colectivo. ¿Se entiende? Bueno, sí, no. Saber que lo que yo hago, claro, tiene impactos, repercusiones universales, pues sí, o sea, lo que yo haga en un salón de clases, pues obviamente que si yo tengo un tipo de práctica en el salón de clases, si esos estudiantes van a ir a otro lugar, pues van a dar clases igual que como yo doy clases, ¿no? Y sin embargo, como diría Galileo, y sin embargo se mueve. Después, te guste o no, lo aceptes o no, el ejemplo es muy bueno en el contexto de que como maestro, te guste o no, tu quehacer académico y didáctico tiene repercusiones universales. Simplemente observa, ¿no?, como una base de cadena de interdependencia o de interrelación. Tú como un agente instructivo, pues tienes efectos, por ejemplo, en este caso, en todas las personas que estamos aquí, para bien o para mal, ¿no? No estamos evaluando la naturaleza de ese efecto, sino meramente la existencia objetiva del mismo, ¿no? Y después simplemente vean este contexto amplísimo de interdependencia. Cada uno de ustedes con cuántas otras personas tiene relación y vínculo, y esas con cuántas otras, y así subsecuentemente, en una especie de efecto cuántico, ¿verdad?, de interdependencias, que te revela el hecho de que en efecto tu actividad, en este contexto docente y académica, tiene consecuencias universales. Y sin embargo se mueve, o sea, te guste o no, las tiene. Y en salud lo mismo, ¿no? En relación con las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Es decir, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero el impacto que tiene socialmente
O sea, es enorme. ¿Sí? O hay este tema tan interesante, alguien me platicaba del mismo el otro día. No tengo, digamos, mucha comprensión de este, no sé si eras tú, Dani, alguien me platicaba de este tema de, o no era Pedro Langre que nos hablaba de cómo le llaman, que en esta cadena de relaciones todo el mundo está a 3 personas de ti. ¿Cómo funciona eso? ¿Nos explicas esto rápido? Nada más. No recuerdo de qué se trata. Es interesante. No sé, tampoco tengo una fuente muy clara, pero tú sí, eso sí es cierto, dice Emiliana, pero no sé cuál es la fuente, pero que en realidad en el planeta entero estamos tan solo a 6 personas de distancia los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tú estás a tan solo 6 personas de alguien que nunca has conocido en Ghana. O sea, tú podrías, a través de 6 personas que tú conoces, que ella conoce a otra persona, que conoce a otra persona, conectarte o conocer a una persona que nunca has conocido en cualquier parte del mundo. O sea, hay solo 6 personas de distancia entre cada uno de nosotros, aunque somos 7 millones. ¿Sí? Ese fue un experimento que se hizo cuando se estudió la teoría de redes. Y entonces se dice, por ejemplo, esa estructura, que somos de pequeño mundo, justamente porque estamos muy interconectados. Exacto. Bueno, y esto te revela precisamente este sentido de interdependencia. Sí, esa es una investigación muy bonita sobre redes complejas, en donde realmente lo que se hizo fue eso. Y bueno, en Internet yo creo que tenemos muy claro que se nos regresa en cierto momento, ¿no? Pero sí, eso es una investigación que tiene que ver con el contexto de redes complejas. Nos sirve precisamente para darle un sustento en este contexto pues, científico a este sentido de interdependencia que se plantea dentro del ámbito de la filosofía budista como central, ¿verdad? Y que nos obliga también a reconsiderar o reevaluar qué es aquello que nosotros en efecto vertimos y aportamos al mundo. Y por el mundo en este contexto, primariamente me refiero al mundo de la experiencia social, ¿verdad? Y es así que si nosotros nos encontramos en efecto a 6 pasos de relación con el globo entero, pues ¿qué es lo que queremos aportarle? Y aquí la tradición budista dice algo que es de genuino beneficio, algo que en efecto opera como una causa verdadera de bienestar y felicidad verdadera, y esas son lo que llamamos inconmensurables. La bondad amorosa y la compasión, el regocijo, la alegría empática, la imparcialidad, también llamada ecuanimidad. Pero bueno, esto lo toco en un momento, quiero llegar a ese tema, quiero compartirles una derivación que les ayude a entender el por qué se plantea esto como importante, y después los rudimentos de esta práctica los dejo a Daniela y a Emiliana. ¿Les parece? Bueno, entonces, como punto de partida me gustaría de nueva vez y rápidamente, consciente de a menudo nuestra atención limitada o nuestra tendencia amnésica, recordar primero la definición que planteamos en nuestra última sesión en torno a qué entendemos por Buddha Dharma, y particularmente este término fundamental que es el de Dharma. Recordarán que les comentaba que si tratamos de naturalizar, tratamos de modernizar lo que por Dharma entendemos, pero siendo coherente al espíritu de esa tradición y sus conceptos fundacionales, por Dharma entendemos el planteamiento de una cosmovisión, lo cual en esencia quiere decir una forma de comprender y ver al mundo en todas sus diferentes dimensiones, basada en una colección de herramientas contemplativas. Esto es muy importante, lo cual quiere decir no tanto orientada hacia la manipulación del mundo como algo externo, como un referente ajeno al individuo, sino más bien el ímpetu de lograr un proceso de interiorización que más bien permita a la persona comprender y ahondar en la naturaleza de la experiencia que del mundo derivamos, partiendo de una hipótesis de trabajo, y es la primacía de la mente en términos de la experiencia. Esto es, que el mundo no determina nuestra experiencia, sino que lo que en nosotros determina la experiencia que del mundo derivamos es nuestra conciencia, nuestros modelos de interpretación en términos generales, ¿no? Entonces se habla precisamente de esta cosmovisión que se centra en una colección de herramientas contemplativas y que tienen
por objetivo el desarrollo de una forma de vida muy particular, una caracterizada para con el logro de bienestar y felicidad genuina y verdadera. Platicábamos también en nuestra previa sesión que en este contexto la tradición budista, el Buddha, el Dharma, también resalta la importancia de establecer una clara distinción entre diferentes tipos de bienestar, ¿verdad? El bienestar ordinario, convencional, que derivamos de nuestras relaciones cotidianas para con el mundo, primariamente hedónico y, por definición, relativo y temporal, y el bienestar, describíamos, eudaimónico, genuino y verdadero, que no derivamos de aquello que nosotros extraemos del mundo, sino más bien lo que aportamos a esto en términos de nuestros estados mentales, nuestra salud cognitiva y emocional, en términos de nuestra forma de vida, y así subsecuentemente. Comentábamos también que el bienestar hedónico es aquel que nosotros derivamos del contacto con una variedad de distintos estímulos sensoriales, tanto aquellos que son propios de nuestros sentidos materiales, el visual, el gustativo, el táctil, el olfativo, como lo que derivamos de estímulos que afectan al sentido mental, primariamente de corte estético, ¿verdad? Y que el conflicto, la limitante de este tipo de placer, es que por naturaleza es relativo ese contacto. Cuando dicho contacto entre el estímulo y el órgano o el sentido que se vincula con este cesa, el resultado del estímulo también desaparece, y que por naturaleza simultáneamente dicho tipo de placer es temporal, ¿sí? Comentábamos, por ejemplo, que sin importar la manera en que nosotros pretendamos lograr ese tipo de estimulación, sea a través, por ejemplo, de referentes sensoriales concretos, la comida podría ser un ejemplo, otro ejemplo podría ser algún sonido agradable, otro ejemplo podría ser alguna fragancia que contemplamos como estimulante, en términos, digamos, psicomotores, la estimulación eléctrica del cerebro y de áreas del mismo que nos puedan producir placer, la estimulación a través del empleo de drogas psicofarmacéuticas, ¿verdad? En nuestra cultura y en todas las culturas del mundo en buena medida, el uso de otro tipo de estímulos como pudiesen ser el alcohol para generar un sentimiento, por un lado, inhibitorio de aquello que nos produce dolor y sufrimiento, y uno que exalte aquello que nos produce placer y bienestar. En fin, todo esto está vinculado al placer hedónico, al placer de los sentidos, y es por naturaleza relativo y temporal. Comentábamos también que el Buddha plantea que en sí mismo este tipo de placer no es necesariamente conflictivo o negativo, pero que el conflicto en esencia emerge cuando nosotros al mismo proyectamos una demanda que en su estructura simple y sencillamente no puede satisfacer, no puede, digamos, cumplir, ¿sí? ¿Y cuál es esta demanda? La demanda de bienestar genuino y duradero sobre aquello que tan solo nos puede, en el mejor de los escenarios, aportar bienestar temporal y relativo. Les hago un ejemplo fácil de digerir para ilustrar esta observación. El Buddha Dharma no tendría conflicto alguno, por ejemplo, en un periodo vacacional como el que está cerca ahora, el de la Semana Santa, pero apuntaría al cómo si al inicio de ese periodo nosotros, como consecuencia de demandar de permanencia, empezamos a experimentar ansiedad y sufrimiento, como esa relación se ha pervertido y se convierte en una conflictiva. ¿Se entiende eso? O sea, te pasas todo el año fantaseando en torno a la llegada de tu periodo vacacional. Muy bien, en efecto las vacaciones te pueden aportar placer temporal y relativo, nada de malo en ello, pero en el momento en que comienza tu periodo vacacional, en lugar de gozar lo que relativamente esa vacación te puede aportar, curiosamente experimentas lo contrario, ansiedad y sufrimiento. ¿Por qué? Por, primero, el aferramiento a que esa condición sea permanente y no cambie, y la expectativa de que te aporte bienestar genuino y duradero que no te pueden dar. Y esto es algo que hacemos de forma recurrente a lo largo de la vida. La tradición budista plantea que el fin
el devenir, digamos, de existencia humana, es el lograr acceso y actualización de otro orden de bienestar infinitamente más sofisticado, que es el bienestar genuino. ¿Hay alguna distinción en esta tradición entre distintos órdenes de placeres hedónicos? Por ejemplo, entre emborracharse y disfrutar de la música. Por supuesto. La religión budista plantearía que dentro de este tipo de placeres hedónicos hay algunos que ulteriormente son destructivos para nuestra integridad psíquica y moral, y también en ese contexto para nuestro proceso natural evolutivo, mientras que hay otro tipo de placeres que pueden fortificar y pueden ayudar al individuo al refinamiento precisamente de estos potenciales evolutivos. Y precisamente esto es algo que la tradición budista vincula a lo que describe como placer virtuoso y no virtuoso, ¿no? Entonces, ese placer virtuoso se asemejaría al eudaimónico si alguien disfruta. Sería conducente al eudaimónico, aunque no es un sinónimo del mismo, ¿no? ¿Sí? Pero sería conducente a este. Sin embargo, seguiría siendo temporal y relativo, en el contexto de que aparecería en dependencia del contacto del perceptor y de sus campos sensoriales para con el estímulo con el que se asocia la emergencia de dicha experiencia, aunque en este caso la misma sea edificante, virtuosa o positiva, ¿no? La distinción fundamental, quizá necesario establecer esta clarificación, es la siguiente. En buena medida, el placer hedónico es aquel que nosotros derivamos del contacto de nuestros sentidos para con un estímulo externo, mientras que el placer eudaimónico se refiere al placer y el bienestar que en el individuo emerge no del contacto de los campos sensoriales con algo externo, sino más bien de un estado mental, un estado afectivo, ¿verdad? Un estado de conciencia en términos generales, que por naturaleza se manifiesta dotado de bienestar, de capacidad de adaptabilidad, ¿verdad? De una dimensión de alegría, de positivismo, si ustedes gustan, independiente a los estímulos a los que el individuo se ve expuesto. Eso es lo que la tradición budista describía como placer genuino o bienestar eudaimónico, ¿sí? El placer genuino sería solamente aquel que está mediado por la contención que haces interna, es decir, ¿todos los placeres tienen una medida? No sé si entiendo tu pregunta, ¿me la puedes replantear? De la cantidad de placeres que el ser humano puede gozar, o sea, el sexo, la comida, el vino, o sea, todos. Sí. Todos tienen una medida de bueno o malo, y el único placer que puede ser más beneficioso será aquel que contuvo todo impulso de fuera. No. Ok. Lo que la filosofía moral budista plantearía como un placer virtuoso, teniendo en cuenta que aquí nos referimos a un hedónico basado precisamente en el contacto de nuestras bases sensoriales con algún género de estímulo que fuere, es aquel que emerge, uno, en concordancia con la naturaleza de la realidad, no en disonancia o discordancia de la misma, puesto que cuando esto acontece, ese tipo de placer nos condena tarde o temprano más bien al dolor o a la recurrencia de algún género o tipo de conflicto y dificultad, ¿no? Entonces, placer virtuoso sería aquel que emerge en el individuo, uno, en concordancia con ciertos principios, cualidades y características de la realidad, de la manera en que las cosas son. Como por ejemplo, un cierto tipo de bienestar que el individuo emerge consciente de la naturaleza cambiante e impermanente del fenómeno para con el cual se vive, consciente de la naturaleza compuesta e interdependiente del mismo, consciente del hecho de que dicho placer no posee cualidades sustanciales que determinen el efecto, pues consciente del hecho de que el factor que determina dicha experiencia placentera no es uno externo, sino es el modelo de interpretación del individuo. Pues primer variable, lo que comprendemos como un placer virtuoso o edificante es aquel que el individuo emerge en concordancia con la realidad. Y lo más importante desde la perspectiva de la filosofía moral budista, un tipo de placer que sirve como una causa eficaz precisamente del logro del bienestar y la felicidad genuina para el individuo y para aquellos con los que éste convive. En oposición, un tipo de placer
que más bien sirve como un freno, un impedimento para nuestro logro de bienestar y felicidad genuina, o para el logro del bienestar y la felicidad genuina de otros, es un placer que está condenado a la transmutación hacia el dolor y por lo tanto se le describe como un cierto tipo de placer no virtuoso. No virtuoso no quiere decir, o sea, no, aquí estas palabras no se utilizan en términos de bien y mal. ¿Sí? Eso es muy importante redefinir. Por eso digo, lo que aquí en el contexto de la filosofía moral budista se plantea como virtuoso es aquello que emerge en concordancia con la realidad. Y como no virtuoso, aquello que emerge en disonancia con la misma. ¿Sí? No se les etiqueta nunca con precisamente estructuras tales como bien y mal. Simplemente se les describe en términos experienciales o experimentales en torno a si esto produce bienestar genuino o es conducente a él, o produce dolor o es conducente a este. ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, en este contexto, para clarificarlo de nueva vez, por ejemplo, el Buda Dharma o la filosofía moral y contemplativa budista no encontraría conflicto con ciertos tipos de placer temporal que de hecho encuentra conducentes y necesarios para el bienestar genuino en la vida. Sin embargo, no son su causa eficaz, pero son causas cooperativas de la misma. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? La causa eficaz de una mazorca de maíz es el agua, perdón, la causa eficaz, la causa cooperativa de una mazorca de maíz es el agua, el abono, la intención del agricultor. Pero ¿cuál es la causa eficaz? El grano de maíz. ¿Sí? Entonces, hay ciertos tipos de placeres temporales que operan como causas cooperativas del placer genuino, aunque no son su causa eficaz, y desde esa perspectiva se plantean como valiosos e importantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la tradición budista habla de comportamientos, acciones o variables que emergen en dependencia del tiempo, del espacio, en este contexto de fortalecimiento de las condiciones que nos orientan al bienestar genuino. Por ejemplo, muy similar a la pirámide de necesidades de Maslow, por cierto, ¿no? Que también aquí se plantearía no como causa eficaz del bienestar genuino, pero como una causa cooperativa indispensable para él. ¿Vale? O sea, el tener comida no es la causa intrínseca del bienestar y la felicidad, pero el no tener comida dificulta la posibilidad de acceder a ella. ¿Me voy a entender? Pues, por ejemplo, se habla de la riqueza. La riqueza no en el sentido slim, ¿no? Sino de la capacidad de tener holgura en general en diferentes elementos vinculados a nuestras necesidades materiales elementales. Dice que cuando esta, en especial, habiéndose adquirido de forma ética, está presente en el individuo, opera como una causa cooperativa del bienestar genuino. Se habla también, por ejemplo, de la posibilidad no solo de contar con ese tipo de riqueza, sino de poderla gozar, especialmente cuando el gozo de esa riqueza es uno que en el individuo también se manifiesta en vinculación a una actitud ética, una actitud, si ustedes gustan, también altruista, orientada al poder, de alguna manera, a través de ese medio, contribuir en el bienestar colectivo. Se habla, por ejemplo, de la importancia de poder vivir una vida libre de deudas. Bueno, creo que todos aquí podemos con facilidad entender cómo la tranquilidad que la ausencia de deudas aporta a nuestras vidas opera como una clara causa cooperativa del bienestar genuino y verdadero. Y finalmente se habla acerca de una conciencia libre de culpa. Como bien dice el dicho popular, que nada debe, pues nada teme, ¿no? Entonces, cuando nuestra conciencia está libre de culpa y cuando vivimos una vida centrada en una actitud de no violencia, una actitud amorosa y compasiva para con otros, pues naturalmente todas estas variables operan como causas cooperativas del bienestar genuino. Ahora, desde la perspectiva del Buda Dharma, ¿cuál es la causa genuina de dicho bienestar duradero y genuino? Insisto, no es nada externo, sino es algo más bien de corte interior, cognoscitivo. Ya habíamos comentado precisamente en nuestra previa sesión. Aquí se enfatiza que la causa verdadera, genuina o eficaz del bienestar duradero es la sabiduría, una correcta comprensión de la naturaleza de las cosas, de la manera en que las cosas son.
Ahora, recapitulando también, decíamos que mientras que las tradiciones abrámicas, esto es, el judaísmo, el cristianismo y el islam, en esencia parten de una declaración dogmática y de fe vinculada a la existencia de una entidad trascendente, creadora y administradora del mundo, tratándose por definición estas tradiciones de orientaciones religiosas y espirituales teístas. El Buda Dharma parte de un presupuesto radicalmente diferente. Lo hace no de una declaración dogmática y revelada, no de la promoción de este tipo de trascendente entidad creadora y administradora del mundo, sino de la necesidad de abordar un tópico central a la existencia de los seres sensibles, y en este caso de los seres humanos, que es el tópico del sufrimiento. ¿Sí? Primero, partir del reconocimiento de la existencia, de la presencia de esta experiencia en el devenir de la vida de aquellos seres dotados de vida y conciencia, la realidad del sufrimiento. Y el planteamiento de una metodología basada en el análisis empírico, al mismo tiempo una metodología práctica, para poder entender qué es lo que produce dicho sufrimiento. Y a través de ese tipo de comprensión, plantear, por lo menos como un potencial, la disminución de la intensidad del mismo en la vida, el distanciamiento de la asiduidad con la que estas causas se manifiestan en la vida, en este caso de los seres humanos, y ulteriormente el planteamiento en torno a la posibilidad de lograr su plena cesación. Ahora, comentábamos también en nuestra previa sesión que el Buda Dharma parte de una postura en este contexto excepcionalmente optimista, la noción de que la naturaleza fundamental de la actividad mental es una en sí misma libre, esto es, no afectada, no fragmentada por aflicciones mentales y emocionales. Y como las aflicciones mentales y emocionales que hoy afligen a la conciencia no lo hacen a su estructura fundamental, a su naturaleza primaria, sino meramente a las dimensiones más grosas de la conciencia. Y que por lo tanto podemos en efecto, en términos teóricos, plantear la posibilidad de disminuir la intensidad de esos conflictos y dificultades, las causas que los producen, y eventualmente inclusive lograr la plenitud de su erradicación del devenir de la conciencia. Esta es la meta ulterior del Buda Dharma, el estado que se llama de liberación. Pero no es la liberación de la Ciudad de México ni del planeta Tierra, ni es la liberación del entorno social, en el sentido existencialista que plantea la noción de que el infierno son nosotros, ¿verdad? Sino es la liberación de aquellas variables que nos producen recurrentes conflictos, dificultades y problemas que primariamente se plantean de naturaleza cognitiva, la ignorancia, y aquello que de la ignorancia o la confusión y el desconocimiento se deriva el aferramiento del apego, el aferramiento de la aversión y así una variedad de velos de aflicciones mentales y emocionales. Entonces ese es el objetivo, ese es, digamos, el ímpetu de la tradición budista, parte de este planteamiento, la existencia del sufrimiento, la posibilidad y el potencial humano de lograr metódica investigación empírica y práctica de su naturaleza, aquello que la produce, y así el planteamiento en torno al potencial que también está en nosotros presente de lograr su eventual trascendencia y cesación. Ahora, ¿por qué es que la tradición budista plantea que estas distintas aflicciones mentales y emocionales que hoy a nosotros nos afectan no pertenecen ni corresponden a la estructura fundamental de la actividad mental? El argumento primario es el siguiente. Primero, cuando nosotros analizamos la naturaleza de lo que llamamos conciencia, o digámoslo de una forma más primaria o elemental, la actividad mental, lo primero que de la misma descubrimos como el primer referente que podemos afirmar como del todo claro es que se trata de un fenómeno dinámico. ¿Cierto o falso? O sea, la pregunta es muy sencilla. Es la actividad mental, y por actividad mental me refiero a actividad cognitiva, no la actividad bioquímica del cerebro. ¿Okay? ¿Es la actividad mental un fenómeno dinámico o estático? Lo es en todas sus expresiones, ¿no? La actividad cognitiva, visual, auditiva, gustativa, táctil, olfativa, mental y conceptual trátanse de fenómenos en movimiento y adaptativos,
o tratándose de fenómenos estáticos y aislados. ¿Qué es claro? La respuesta es autoevidente. Se trata de un fenómeno dinámico, ¿sí o no? Si se trata de un fenómeno dinámico, la actividad mental se manifiesta en el espacio-tiempo, en el devenir del tiempo, ¿sí o no? Tiene pasado, presente y futuro, ¿sí o no? Si es dinámica, quiere decir, es lo mismo que afirmar, nunca es la misma. Si fuera siempre la misma, no sería dinámica, no cambiaría, no se adaptaría, no mutaría. La única manera en que puede cambiar es, ¿verdad?, si se transforma en ese devenir del espacio y del tiempo. Si la actividad mental es entonces dinámica, se adapta y cambia, está compuesta de partes. ¿Cierto o falso? Y ahora tendríamos que preguntarnos cuál es la naturaleza de las partes o componentes de la actividad mental. Bueno, la tradición budista afirma que la naturaleza de dichos componentes que comprenden a la actividad mental es mental, en oposición al presupuesto, por ejemplo, del paradigma del materialismo reduccionista, que plantearía que la naturaleza de la actividad mental, lo que produce o constituye dicha actividad, es físico. ¿Se entendió eso? Por ejemplo, relaciones bioquímicas en el cerebro. La noción que una cierta hipercomplicación de la red neuronal eventualmente puede producir experiencias cognitivas. Que fenómenos físicos pueden eventualmente derivarse en fenómenos cognitivos. ¿Se entiende eso? La tradición budista parte de un planteamiento distinto. Parte del hecho de que los fenómenos físicos en sistemas cerrados permanecen en su devenir siempre como fenómenos físicos, y que los fenómenos mentales, cognitivos y emocionales en un sistema cerrado permanecen siempre como fenómenos cognitivos, mentales y emocionales. ¿Se entendió esa diferencia? Va de nuez. Mientras que, en buena medida, las neurociencias hoy plantean que este fenómeno, y por lo tanto la naturaleza misma de la actividad mental, es uno que tiene como primario referente componentes materiales, físicos, que la percepción es una propiedad emergente del organismo físico, que cierta complejidad de la red neuronal produce experiencias cognitivas y emocionales, que cuando dicha complejidad se manifiesta en una estructura física, por naturaleza lo hará en concordancia con fenómenos emergentes cognitivos y perceptuales. Por ejemplo, en el momento, plantearían las ciencias biológicas y las ciencias evolutivas, en el momento en que un organismo manifiesta la presencia de un sistema nervioso, automáticamente el mismo operará como una causa sustancial para la emergencia de fenómenos correlativos cognitivos y mentales. Pero se afirmaría que esos fenómenos mentales son el producto de estos referentes físicos y corporales. La mente se definiría como una propiedad emergente del organismo físico. Es más, desde esta perspectiva hasta el lenguaje nos traiciona, porque tendríamos más bien que afirmar que no existe tal cosa como mente, porque lo único que existe son correlativos o correlaciones biológicas del cerebro. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no hay evidencia dura alguna para sustentar ese punto de vista. Este es un mero planteamiento ideológico, ¿sí? No quiero disminuir la elegancia del argumento y en ningún momento pretendo atacar el hecho de que es algo inteligente. Sin embargo, lo que sí quiero establecer como una distinción es que esa observación, ¿sí?, no es el resultado de la investigación científica y del uso del método científico. No hay evidencia dura para arribar, por lo menos hoy, a esa conclusión. Puede haber en el futuro, quizá, pero hoy no la hay. Por lo tanto, dicha afirmación, si se defiende como verdadera y por tanto absoluta y exclusiva, no es diferente a las afirmaciones teístas de las religiones reveladas y dogmáticas. Se convierte en un dogma de fe. Ahora de una nueva religión que es el cientificismo. ¿Se entiende eso? De nuevo. La tradición budista, que es una tradición investigativa alternativa, plantea una hipótesis de trabajo diferente. ¿Cuál es esta hipótesis de trabajo que la tradición budista plantea en torno a la naturaleza de la actividad mental?
que la actividad mental está constituida por instantes conscientes o de conciencia, momentos de conciencia, los cuales se define de una forma particular. Les describe como momentos de mera claridad y darse cuenta de luminosidad y cognoscencia. Pero para no abrumarles, digamos, simplemente cuando la tradición budista afirma, se observa y analiza la naturaleza de la actividad mental, descubrimos de la misma las siguientes variables. Trátase de una actividad dinámica, está compuesta de partes, y las partes que constituyen a dicha actividad son de naturaleza mental o cognitiva. Y la tradición budista plantea que en el examen de los componentes de esa sucesión de instantes de conciencia no encontramos un referente o un motor inmóvil o una causa absoluta material. ¿En qué sentido? Que un instante de conciencia es la consecuencia y resultado de otro instante de conciencia. Que ese instante de conciencia es el resultado de otro, y de otro, y de otro. Y que inclusive esa línea de relaciones se extiende más allá de la vida biológica, más allá del nacimiento, y se extiende más allá del colapso del soporte físico de la conciencia del cuerpo en el tránsito del mundo. La tradición budista abraza esta hipótesis de trabajo, no de forma revelada ni dogmática. Esto no afirma que la naturaleza de la conciencia es espiritual, y por espiritual aquí queremos decir nada raro ni exótico, sino simplemente no física. ¿Okay? Abraza este punto de vista no como consecuencia de algo que le ha sido revelado por una personalidad mesiánica, ni por algún tipo de dogma religioso, sino la abraza en consecuencia del análisis de muy amplia evidencia pragmática y objetiva que nos obliga a plantear esta observación como una hipótesis de trabajo, como es el caso de la posibilidad del fenómeno cognitivo de operar de forma independiente de la base fisiológica, y como es el caso de la existencia de memorias remotas, más allá del referente de esta particular vida. Estos dos elementos son variables que las ciencias mentales budistas examinan con enorme detenimiento y le obligan a concebir o a plantear la naturaleza espiritual del fenómeno de la conciencia. Pero bueno, esta es la hipótesis del Buda Dharma y daría para mucho de qué hablar. Pero lo que me interesa aquí plantear es lo siguiente. Si la mente es una sucesión de instantes de conciencia, vamos a suponer que lo son nada más en términos de nuestra vida biológica. De todas maneras, el argumento es sólido. Son nuestras aflicciones mentales y emocionales intrínsecos a la actividad mental, a la naturaleza de la mente. Y el argumento budista se estructura de la siguiente manera. Si nuestras aflicciones mentales y emocionales, dígase el enojo como ejemplo nada más, fueran intrínsecos a la naturaleza de la actividad mental, aparecerían en vínculo y relación a esta de forma consubstancial o coemergente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que en cada instante de ese flujo, de esa sucesión de momentos de conciencia que comprenden a lo que llamamos actividad mental o conciencia, que cada instante de conciencia tendría que emerger consubstancialmente, lo haría de forma coemergente para con esa aflicción mental y emocional. Para que lo entiendan bien, eso querría decir que existirían individuos siempre enojados y que esos individuos experimentarían dicho enojo, esto es, dicha aflicción mental y emocional, de forma siempre estable, ausente de variaciones, y que al mismo tiempo ese enojo se manifestaría independiente de causas, condiciones y circunstancias. No habría nada que le afectara. La pregunta budista es si esta observación, esta hipótesis, corresponde a nuestra experiencia empírica. O sea, ustedes conocen a alguien que esté siempre enojado. Podemos hasta de broma decir, bueno, hay gente que se enoja mucho, o pareciese ser que está siempre enojado, pero realmente nadie está siempre enojado, ¿no? ¿Conocen a alguien en el que el enojo se manifieste siempre dotado de exactamente la misma intensidad? Y finalmente, ¿conocen a alguien en el que el enojo se manifieste independiente a condiciones y circunstancias? Que nada me afecte. Yo tengo una niña de 1 año, muy lista, bárbara,
Es una especie, le llamo yo, de huracán, ¿sí? De hecho, el nombre que le puse en tibetano es huracán, ¿sí? Se lo puso la Pema. Ah, sí. Huracán. Y entonces, es tremenda. Pero es interesante ver cómo en momentos puede estar totalmente arrobada por un sainete y un momento de ira y de enojo. Y de pronto le presentas, pues, el elemento corruptor clave, el chocolate, y automáticamente cambia su estado mental y se estabiliza, ¿verdad? ¿Eso qué me dice? Que el enojo no opera independiente de condiciones y circunstancias, porque si fuera autónomo, no importa los chocolates que le ofreciese, los estímulos a los que la expusiera, se mantendría constante. Entonces, y esta es la conclusión a la que quería arribar, si nuestras aflicciones mentales y emocionales no son consubstanciales a la naturaleza de la actividad mental, ¿cómo es que se manifiestan en dicha actividad? Solo de forma temporal y relativa. Y si se manifiestan en la actividad mental solo de forma temporal y relativa, no son consubstanciales a la misma, pueden disminuirse en intensidad, en asiduidad, y el planteamiento más ambicioso sería, pueden ulteriormente erradicarse de la propia actividad mental en sí misma. Y se plantea al mismo tiempo, y si esas aflicciones mentales y emocionales no son ni corresponden a la naturaleza misma de la actividad mental, ¿cuál es la naturaleza de la actividad mental? En el peor de los escenarios, una libre de esas aflicciones mentales y emocionales, si queremos describirla de forma negativa, ausente de estas, vacía de ellas. Y si la queremos describir desde una perspectiva positiva, una dotada de claridad y luminosidad, ¿sí? En términos generales, sana. Ahora, mientras que, en buena medida, esto está cambiando, pero en buena medida, las ciencias psicológicas en Occidente se han dedicado a lo que podríamos describir como una especie de psicología de estados subnormales de la conciencia. Por ejemplo, ¿cuál es la Biblia de la psicología occidental? Pero la Biblia, el texto bíblico, ¿cuál es? Exactamente. ¿Qué es lo que este describe? Lo único que describe son estados subnormales de la mente, aflictivos de la mente. Eso no es malo, pero apunta hacia algo que lo distingue de la tradición budista. Si bien la tradición budista tiene su propio texto que describe, textos que describen todas estas funciones neuróticas de la mente, su Biblia es aquella que describe el potencial de la conciencia, que es el despertar de la iluminación. Podríamos describir al budismo como una psicología que tiene como objeto estados supranormales de la conciencia. ¿Sí? Esto está cambiando en Occidente y empiezan a surgir nuevas tendencias psicológicas, como es el caso de la psicología positiva, pero apenas se encuentra en su albor, en donde lo que se plantea es el estudio de estados de sanidad o de sanidad excepcional de la conciencia, en oposición a concentrarse meramente en los estados disfuncionales de la misma. Pero bueno, la tradición budista plantea que aún dentro de estas nuevas ramas de la psicología no se pueden estudiar estados supranormales de la conciencia. Para empezar, porque en nuestra cultura no tenemos herramientas para arribar a los mismos. Y la herramienta primaria que se plantea indispensable para lograr acceso a estos estados suprasanos de la conciencia, vinculada al poder aportar a la mente genuina funcionalidad, es el desarrollo de la atención sostenida, de la que hablamos en nuestro previo encuentro. Esto no existe en Occidente, y al no existir, esos estados no son accesibles para el individuo. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora. Entonces, Sí. desde el budismo, ¿qué se entiende por sabiduría? Una correcta comprensión de la naturaleza de la realidad, de la manera en que las cosas son. Un correcto entendimiento de la manera en que el mundo que aparece a nuestros campos sensoriales genuinamente existe, en oposición a meramente la manera en que aparece. Una correcta comprensión de la manera en que el individuo, el sujeto mismo de la cognición, existe en oposición a las ideas fantasiosas que tiene de su identidad y ego.
y un correcto entendimiento de la manera en que nosotros estructuramos nuestra altísimamente subjetiva cognición del mundo, en oposición a la noción que tenemos de dicha cognición que planteamos como objetiva y como pues correcta. ¿Sí? Muy diferente a lo que tenemos por sabiduría, porque lo que en Occidente tenemos por sabiduría es colección de ideas o erudición, ¿no? Por ejemplo, yo fui fui amigo de el maestro de la Peña. Fue uno de los grandes eruditos mexicanos, un gran especialista en los estudios clásicos, en Grecia, en Roma, y además también sabía sánscrito. Entonces, era una persona muy linda, ¿sí? Pero muy a menudo escuché a la gente referirse al maestro de la Peña como un sabio. El maestro de la Peña no era un sabio, era un erudito. Hay una diferencia en el contexto budista, en la manera en que estas palabras se emplean. La sabiduría desde la perspectiva budista está vinculada al arte de vivir, mientras que la intuición está primariamente vinculada a la conexión de datos, ¿no? Entonces, una persona puede ser erudita y ser tremendamente disfuncional en su forma de vivir. Nuestra cultura tiene N cantidad de ejemplos al respecto. Bueno, les cito unos que me vienen rápido a la mente. Einstein, ¿no? El ejemplo, bueno, si hay alguien que en nuestra cultura es descrito como sabio, en el parangón de la sabiduría del siglo XX es Alberto Einstein, ¿no? Entonces, el ícono de la sabiduría. Bueno, era un erudito de la física, pero examinen su vida personal. Es más, siquiera como referente su vida marital o su vida como padre. No sé si han tenido la oportunidad de leer la biografía de su hija y de su esposa. Escandalizante el nivel de disfuncionalidad de este hombre en términos vitales, sociales y psicológicos, emocionales. ¿Sí? Entonces, gran erudito, pero no podríamos decir sabio. Bueno, ¿y qué les digo de los próceres de nuestro mundo intelectual? Carlos Fuentes, Octavio Paz. No les platico el nivel de disfuncionalidad, ¿no? O de egomanía, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, la tradición budista diría, y bueno, no es que disminuya el valor de estas personas, simplemente clarifica, son eruditos, pero no sabios. Porque lo que entendemos por sabio es alguien que ha logrado genuina funcionalidad mental y emocional. ¿Sí? Y esta es otra distinción que distingue al budismo, por ejemplo, el psicoanálisis. Mientras que en el psicoanálisis se plantearía como meta la transición de la psicosis disfuncional a la neurosis funcional, la tradición budista plantearía como insuficiente la neurosis funcional. Sigue siendo un estado disfuncional y plantearía la posibilidad de la trascendencia estructural de dicha neurosis. Ahora, ¿por qué es que la tradición budista plantea esto como viable? Porque en el análisis muy breve que les compartí, parte del siguiente reconocimiento: la naturaleza fundamental de la mente o de la actividad mental no es una aflictiva o afligida. ¿Se entiende eso? Ahora, si encontrara que la naturaleza fundamental de la actividad mental es una aflictiva, entonces sí podría decir lo mejor que podemos hacer en la vida es transitar de una psicosis absolutamente disfuncional a una neurosis funcional. Pero como no es parte de nuestra naturaleza fundamental, a lo que arriba el budismo a través de la evidencia lógica, empírica, etc., no por dogma o por revelación, se plantea el potencial de acceder a estados excepcionalmente sofisticados de sanidad interior, a los que describe como libres ¿de qué? Precisamente de las aflicciones mentales y emocionales y el sufrimiento recurrente que éstas aportan. Desde esta perspectiva, ¿podrías explicar un poco cómo se interpreta lo que les pasa a los niños? Es decir, si tomamos como premisa que el ser humano sufre, que es parte de la existencia. No, como la premisa budista es que el sufrimiento existe, no que es parte de la existencia. ¿Podrías explicar desde esa premisa cómo interpretarías el sufrimiento de los niños? O sea, su mente ya es una mente... En el contexto budista, porque este es un contexto muy importante, los niños no existen como niños.
son adultos chiquitos. ¿Qué quiere decirse con esto? Que la conciencia que anima al cuerpo de un niño es ancestral, no tiene principio. Y que lo único que es niño de un niño es su base fisiológica, ¿no? Entonces, la tradición budista no concibe al niño como un pequeño angelito, no concibe al niño como una conciencia tabula rasa, que inicia la existencia sin previa experiencia. En contraste, y creo que hay muchas líneas que apuntarían hacia el análisis de esta hipótesis, ¿no? Dice, los niños nacen ya, la conciencia que anima a los niños, que ha tenido experiencias infinitas previas, lleva con esta impresiones y tendencias que determinan carácter, tendencias, formas de relación para con el mundo del niño. Y eso te explica por qué ciertos niños tienen ciertos talentos y otros no, o te explica por qué hay niños que son iracundos desde chiquititos y otros son tremendamente tolerantes y pacientes, porque unos son alegres y otros no lo son. Ahora, claro que esto no niega, obviamente, y siempre digo, somos budistas, no pendejos. Esto no niega el hecho de que hay factores sociales que influencian a la conducta, no niega que hay condicionamientos culturales, educativos, genéticos, etc. Simplemente dice, todas estas son causas cooperativas. La causa sustancial del comportamiento es mental. ¿Se entiende eso? Y entonces los niños sufren desde pequeñitos, no porque sea la naturaleza de la experiencia, sino porque desde pequeñitos interactúan con el mundo de una forma equivocada, porque también son presas del apego y la aversión, por ejemplo, como actitudes aprendidas en otras vidas y afianzadas o fortificadas en la vida presente. Bien, ahora, para acercarnos a nuestro tema, ¿no? Así como Freud decía que nosotros estamos expuestos a un embate de factores que propician nuestro sufrimiento, y lo divide, recordarán ustedes, en tres, ¿no? Dice, los seres humanos, por ejemplo, los seres vivos, pero él se concentra primariamente en el estudio de la psique humana, estamos expuestos al embate del sufrimiento por tres variables. Primero, el deterioro constante de nuestro cuerpo. O sea, contamos con un cuerpo que se va a morir, ¿sí? Y eso naturalmente, ¿qué genera? Desde la perspectiva freudiana, en la experiencia psíquica del individuo, que es un ser mortal y que no se aprende como tal, o que genera la aspiración de permanencia, pues ansiedad y dolor. Entonces, primera variable que embate al individuo para con el sufrimiento, el mero hecho de que es un ser mortal. Dos, somos seres que nos vemos expuestos al sufrimiento por condiciones sociales. Todo a nuestro alrededor, particularmente todo aquello en lo que nosotros hemos depositado esperanza de bienestar duradero y genuino, también está cambiando, se está desvaneciendo entre nuestras manos momento a momento. Esa es una primera variable. ¿Es esto cierto o no? Eso nos genera ansiedad. Todo aquello en lo que has depositado esperanza de bienestar genuino y duradero está cambiando y en proceso de desaparecer. Ahora, aún aquello que te ofrece bienestar y felicidad hedónica y temporal opera libre de dos garantías. La intensidad de ese estímulo no es directamente proporcional al efecto que nos produce. ¿Es eso cierto o no? O sea, un chocolate puede producir placer, pero hay una relación entre el placer y la cantidad de chocolates. O sea, si te doy 30 chocolates, tendrás 30 veces más placer. Hay estudios, por ejemplo, muy interesantes en términos del bienestar social, psicológico y el dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cierto que hay una curva muy dramática de mejoría en el bienestar interior de la persona entre aquellos que ganan de $5,000 a $50,000 al año. Pero después de 50,000 a 50 millones, la curva no se afecta en gran medida. A menudo, inclusive, se deteriora. Entonces, la cantidad de dinero no garantiza, o no hay un correlativo directo en la intensidad de placer. ¿Cierto o falso? Y otra variable, la asiduidad del estímulo garantiza el efecto placentero. O sea, si tienes sexo una vez,
tener sexo 30 veces al día intensifica el placer, o en general hace exactamente lo contrario. Y no hablemos del fenómeno de la habituación al estímulo. Te habitúas a este y después el estímulo ya no opera. Lo que, por ejemplo, en términos de las aflicciones vinculadas a estructuras adictivas, explica el por qué cada vez necesitamos estímulos más poderosos, más intensos, más asiduos, y al mismo tiempo la curva de experiencia va bajando. ¿Sí? Entonces Freud dice, y eso concuerda con el Buda, que estamos expuestos al mundo a esas variables que también determinan nuestro sufrimiento. Y Freud luego dice algo muy interesante, y dice, hay otra variable que hace que el individuo experimente un embate para con el sufrimiento. Y esto es lo que anima más tarde a los existencialistas, como es el caso de Marcel Proust y Freud, perdón, Marcel Proust y Sartre, a una observación interesante. Dice Freud, la tercera variable que hace que estemos expuestos al sufrimiento, constantemente expuestos al embate del mismo, son nosotros. ¿Sí? O sea, esto de tener que convivir con otros es una chinga. ¿Sí? Y es claro que nosotros, ¿no? O la relación que establecemos con nosotros, y más desde una perspectiva psicoanalítica, es una fuente de conflicto. ¿Sí? Lo que lleva en su expresión más extrema a Jean-Paul Sartre a escribir esta famosa pequeña obrita de teatro que dice, el infierno son nosotros. ¿Sí? La noción de que el infierno no es un lugar flamígero, sino el infierno es estar metido en un cuarto con mucha gente. ¿Sí? Bien. La tradición budista plantea entonces que en nosotros el sufrimiento puede aparecer de diferentes maneras. Primero, decíamos, parte de la siguiente hipótesis. La causa eficaz del sufrimiento es tripartita. Es uno, la ignorancia o el desconocimiento de la naturaleza de las cosas. Una crónica inhabilidad para poder comprender y entender la manera en que las cosas son. Y recordarán que en nuestra previa reunión describimos esto a través de una lista, 4 errores y 4 distorsiones. ¿La recuerdan o no? Ignoramos que ese tipo de confusión es tanto pasiva como activa, ¿verdad? Ignoramos, por ejemplo, la naturaleza impermanente de todo existente, pero no nos quedamos solo en ese desconocimiento. Nuestra actitud es proyectiva. ¿Qué proyectamos sobre el mundo? Una demanda de permanencia. ¿Cierto o falso? Y mientras más intensa es tu demanda de permanencia sobre aquello que es impermanente, y recuerden, el hecho de que ignoremos la naturaleza impermanente de las cosas no las torna permanentes. Más intenso es el dolor y el sufrimiento al que tenés expreso. Todo se deriva, por cierto, de esta primera. La ignorancia de la naturaleza compuesta de todo fenómeno y la proyección de una demanda de existencia unitaria sobre aquello que emerge en dependencia de causas, condiciones y circunstancias opera como una fuente recurrente de conflictos y dificultades en la vida. 3. Derivado de estos dos, la ignorancia de la ausencia de identidad intrínseca de todo fenómeno y la proyección de identidad de dicha fantasiosa naturaleza sobre lo que no la tiene, fuente fundamental del dolor y sufrimiento. En ese contexto, la ignorancia de la ausencia de cualidades sustanciales de todo fenómeno y la proyección de dichas cualidades sustanciales, fuente fundamental del sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? La ignorancia en torno al hecho de que no hay nada que en sí mismo sea fuente verdadera de placer, como tampoco hay nada que en sí mismo, externo a nosotros, sea fuente genuina de dolor. Porque ulteriormente, ¿qué es lo que produce placer y dolor? El proceso interpretativo, el condicionamiento cognitivo, no el estímulo en sí mismo. ¿Se entiende eso? Eso es muy difícil de entender, porque el mundo aparece a nosotros exactamente al revés, ¿no? Cuando por la mañana tienes sed y por ejemplo llegas aquí y hay una cafetera y te sirves una taza de café, parecería como si en efecto el café te produce placer. O sea, lo que experimentas al darle el sorbo a la taza
¿verdad? O al café, el placer que derivas de ello, tienes absoluta convicción viene del café, ¿no? Y nunca pausas a examinar que no tiene que ver con el café. El café es una causa cooperativa de ello, pero la causa sustancial es que tienes sed, no has desayunado, necesitas algún tipo de estimulante o estás socializado al gusto del café. ¿Se entiende eso? Igual con el dolor, hay algo que externo a ti, la fuente que elimina el dolor, lo sea para todos, siempre de la misma manera, de una misma intensidad, independiente a causas y condiciones, ¿no? Lo que determina el dolor es la forma en que decodificas y experimentas dicho fenómeno, es un proceso mental, ¿no? Bien, entonces desde esta perspectiva es la ignorancia de estos factores lo que produce dolor y sufrimiento, primario. ¿Sí? ¿Haces tu distinción entre dolor y sufrimiento? Porque es lo mismo. Cuando hablas de esto, por ejemplo, o sea, a cualquiera le duele tal vez de manera diferente que le corten un dedo. No necesariamente. Pero no le duele igual. Exacto. Se lo interpreta igual, pero a nadie le gusta y a todo el mundo le duele. Fíjate que aún ahí la tradición puede ser que haya alguien extraordinario, pero el problema es que un extraordinario rompe la, ¿cómo le llamamos? La norma, ¿no? Entonces, sabemos que se pueden generar trances particulares, mentales, de absorción, donde el individuo puede recoger, ¿verdad?, la atención que se deposita a la información que nos brindan nuestras bases sensoriales. Esa es una de las características, por ejemplo, de una dimensión del trance de la absorción meditativa que se obtiene a través del desarrollo de la atención sostenida. Si ese trance es lo suficientemente poderoso, te pueden cortar un dedo y no hay experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no produce dolor. Así que el dolor, ¿de qué depende? Aún en algo tan extremo como cortarte un dedo, de la manera en que tu sistema de interpretación decodifica ese impulso, ¿verdad?, eléctrico que viene del dedo que se extirpa. ¿Sí? También es interpretación. Puedes no experimentar dolor físico, puedes inhibir del todo el dolor físico. Así que en términos generales la tradición budista afirmaría toda forma de dolor, toda, no solo alguna, es dependiente del sistema de interpretación. Lo cual no quiere decir que te agrade que te corten el dedo, pero que, o sea, en términos de dolor, aún eso depende de la manera en que te relacionas con el estímulo. Claro, esto es difícil para nosotros, bueno, no, porque te pueden también a ti drogar, te pueden poner anestesia y hasta una persona ordinaria podría experimentar algo así, ¿verdad? No tienes que ser un gran contemplativo para experimentar un estado de conciencia en donde no experimentas la información de tus bases sensoriales. Con suficiente anestesia, una persona ordinaria podría experimentar lo mismo. Si el dolor fuera intrínseco, no habría nada que en una persona viva pudiese inhibirlo. No habría cantidad de anestesia que te pudiese producir un estado que inhibiera el dolor de un dedo que se extiende. ¿Se entiende? Se me quedó arrastrando una duda sobre lo de los niños. Entendí tu respuesta, sí, tiene una conciencia ancestral y su desarrollo fisiológico es el que está en proceso, pero no logro aterrizar concretamente. Un niño abusado violentamente de pequeño, que bloquea el hecho y desarrolla mecanismos de defensa, no le puedes decir que desarrolle la conciencia y la atención plena. O sea, ahí, ¿qué pasa? Ahí implicaría, desde la perspectiva budista, que el karma, esto es, el conjunto de acciones que ese niño cultiva, esa conciencia cultivó en vidas previas y que determinan la condición que tiene ahora, le lanza a una condición en donde temporalmente, como bien dices, es muy difícil auxiliarle y ayudarle, ¿no? Esto es, la tradición budista plantearía que una condición como esa no emerge ausente de causas y circunstancias o condiciones, nada viene de la nada, ¿sí? Y el hecho de que en ese momento de tu proceso formativo tú te topes con una persona que abusa de ti es también consecuencia de acciones vinculadas a tu desempeño vital previo, ¿sí? Ahora, como consecuencia de eso, esto influencia tu desarrollo emocional y cognitivo en ese momento de tu vida, que en efecto inhibe, dificulta el que tú puedas tratar a esa persona a través de ciertos métodos.
Tendrías que esperar que esa persona crezca, tenga mayores habilidades cognitivas para empezar a tratar, por ejemplo. O inclusive pudiera darse el caso que en esa vida fuera imposible para ti tratar a esa persona, el estímulo es demasiado, la perturbación es demasiado honda y complicada y la persona no cuenta con condiciones para su saneamiento temporal, porque esto no es intrínseco a la naturaleza de su mente y por lo tanto se dará eventualmente la condición en donde eso pueda tratarse. Quizá no en esta vida, en vidas futuras. Bueno, pero mientras apechúa con el karma, es bueno mandarlo a una terapia. Por eso vuelvo a insistir, somos budistas, no aprendemos, ¿no? O sea, el hecho de que la tradición budista niegue que esos conflictos sean intrínsecos a la naturaleza de la mente no quiere decir que no ofrezca una enorme variedad de tratamientos para aliviarlo en esta vida. Y la tradición budista es una tradición terapéutica, tiene muchos tratamientos para lidiar con esos problemas. Y no negaría el valor de las tradiciones terapéuticas en general para aliviar ese sufrimiento. Lo único que la tradición budista pondría en tela de duda es si nuestras tradiciones terapéuticas pueden producir el fenómeno del despertar o de la iluminación. Y lo que dirían no, o sea, no tenemos herramientas para producir ese fenómeno, pero sí contamos con eficaces herramientas para mejorar nuestra calidad de vida presente. Y eso es muy valioso, ¿sí? Y cualquier budista inteligente, ¿verdad? Pues naturalmente aprovecharía esas variables en su propio proceso y en el proceso de los demás, ¿sí? O sea, yo mismo como maestro budista, a muchos de mis alumnos los mando a terapia. O sea, les planteo, el budismo es maravilloso, pero quizá en el estado de confusión en el que te encuentras, no todavía, ¿sí? Necesitas cierto primario antes de que yo pueda auxiliar. Desde esa perspectiva te recomiendo un tratamiento psicológico. En algunos casos, un tratamiento psicofarmacéutico. En algunos casos, ¿no? En donde, por ejemplo, si una persona sufre de una depresión muy profunda y endémica, quizá un antidepresivo es importante. O en algunas personas que tienen brotes psicóticos, etc. Bueno, sí, se necesita primero, ¿verdad?, el uso de algún tipo de inhibidor químico para que tú puedas interactuar con esta persona desde una plataforma de objetividad, ¿sí? Entonces, no se trata de que las tradiciones estén peleadas, ¿no? Pero se trata de que puedan convivir en dependencia de sus diferentes niveles de proeficiencia. Ahora, ¿por qué tengo que plantearlo así? Porque como punto de partida, ¿quiénes son los excluidos de este banquete de sanidad mental? ¿A quién es al que la ciencia excluye? Aquí, los que somos excluidos somos nosotros, ¿no? Entonces, el paradigma del materialismo reduccionista, que es exclusivo de absoluto, plantea que todos nosotros somos sectas y que no tenemos nada que ofrecer, ¿sí? Y eso es un acto dogmático, muy similar a lo que la Iglesia en la época medieval hizo de otras diferentes creencias y tradiciones, o hizo de la ciencia, ¿verdad? ¿Qué le hizo el Vaticano a Galileo, no? Le obligó a renunciar a su pensamiento porque no concordaba con la revelación bíblica que se abrazaba como superior, ¿verdad? Entonces todo esto lo planteo para decir, todos estos campos de conocimiento tienen elementos de valor y pueden entrar en diálogo y pueden enriquecerse, si no, no estaríamos aquí. Y tan han entrado en diálogo que pues están todos estos humanistas como Maslow, Rogers, todos empapados que parten de la filosofía budista para la terapia. Claro. Entonces, por ahí supuesto, es donde se enriquece el mundo occidental. Por supuesto. ¿No? De donde bregan estos así es. humanistas. Claro que lo que yo plantearía, ya desde una perspectiva mucho más moderna, es que la influencia que estos próceres de la psicología y el psicoanálisis humanista, la influencia que tienen del budismo es muy superficial. No por maldad, sino simplemente porque en la era en que ellos vivían, el contacto con el budismo era pues, muy difícil, no había información de altura, el diálogo con los grandes maestros de esta tradición era difícil, imposible. Por ejemplo, en aquel entonces ni siquiera podía establecerse el diálogo con la tradición tibetana porque no había personas de esta tradición. Pero abrieron puertas, ¿no? Abrieron como puertas. Michael White, por ejemplo, ¿no?
que trabaja mucho con la narrativa y habla de las construcciones de la realidad que se hacen y cómo tienen que ver con el contexto en el que el individuo. Definitivamente. ¿No? Así es. Entonces, sí, muy primitivo al principio, pero se ha ido también. Se ha ido enriqueciendo y ahora lo estamos, por ejemplo, esta mañana, ese es el objetivo, enriqueciendo todavía más. Claro. Sin meter ruido, o sea, no me quiero ir para otro lado, pero ¿qué tanto las tradiciones artísticas sí lo han retomado desde tu punto de vista? Algo mismo. Ajá. También creo que de forma muy pobre, especialmente porque, no, esto es un tema que me desvía mucho, pero nada más te doy algo como alimento para la reflexión. La creación artística en Occidente es por naturaleza egoica y competitiva. ¿Sí o no? ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? Por naturaleza. ¿Sí? Más en el mundo contemporáneo. Esto es incompatible con el espíritu de la creación estética de la tradición budista. Por lo tanto, el decir que en Occidente hay genuina influencia en términos de la estética y el arte del budismo es una, diría yo, afirmación aventurada. ¿Tipo John Cage? ¿Qué piensas? La verdad, no sé lo suficiente como para poder responder, no conozco su obra lo suficiente. Lo único que he leído de esto, y que me parece un ensayo muy bueno, les recomendaría un texto muy lindo de Luis Racionero, que es un filósofo español que se ha dado el estudio de Oriente y del budismo y de otras tradiciones orientales, se llama Textos de Estética Taoísta. Y ahí les recomendaría un ensayo, es un ensayo muy interesante en torno a la naturaleza de la estética budista y oriental en general, y la diferencia que tiene con la occidental. Y tiene otro libro que es extraordinario, que se llama Filosofías del Underground, en donde analiza precisamente la influencia, por ejemplo, del budismo en diferentes movimientos, como el hipismo, ¿verdad?, como el psicodelismo, que es en donde hay una cierta influencia, pero diría yo una influencia bastante tergiversada, mal entendida. Bueno, volvamos entonces al tópico. La tradición, así como Freud habla del embate del sufrimiento en el ser humano, a través de estas tres vías, ¿las recuerdan? La vía de la impermanencia corporal, nuestro cuerpo se está muriendo, la vía de como todo aquello en lo que depositamos demanda de bienestar está cambiando, muriendo, desapareciendo, la vía del contacto conflictivo por naturaleza con nosotros. El Buda también habla acerca de diferentes dimensiones o expresiones del sufrimiento en nuestras vidas. Hablábamos del dolor ordinario y convencional que derivamos de nacer, crecer, envejecer, perder lo que nos es grato, no obtener lo que nos es grato. El dolor vinculado a nuestra resistencia al cambio, nuestra demanda de permanencia de todo lo que nos rodea. Y el dolor en su dimensión más primaria vinculada a la construcción de una identidad fantasiosa que presentamos y enarbolamos y defendemos como autónoma y permanente, que opera como causa fundamental de nuestros conflictos y dificultades recurrentes y cotidianos. Para superar estos conflictos que al mismo tiempo se despliegan a través de una variedad de diferentes constructos cognitivos, esto es la ignorancia, la fuente primaria del sufrimiento, se complica a través del aferramiento, a través del apego, a través de la aversión, a través de la duda aflictiva, a través de los celos, a través del orgullo, a través de la malicia y tantas distintas aflicciones mentales y emocionales que nos impulsan al dolor y al sufrimiento. Ahora, la tradición budista afirma que este tipo de constructos equivocados de la realidad, estas cogniciones equivocadas de la realidad, se convierten en nuestras vidas en una especie de velo que nos impide ver con claridad. A esos constructos equivocados les llama técnicamente, en la lengua sánscrita se les llama kleshas, en la lengua tibetana se les llama nyungun, ¿sí? Y conforman en nosotros una especie de velo que se llama en la lengua sánscrita avarana, ¿sí? Entonces se dice que nosotros hoy estamos expuestos al sufrimiento como consecuencia de un velo de aflicciones mentales y emocionales. Y a esas aflicciones mentales y emocionales se les describe como estructuras de cognición que impulsan a la mente al desequilibrio y son consecuencia de la ignorancia. Ahora, ese desequilibrio
de la mente y del corazón que nos impulsa al sufrimiento, porque recuerden, desde la perspectiva budista la hipótesis primaria es la siguiente: sufrimos porque percibimos el mundo de una forma incorrecta, porque nos percibimos a nosotros mismos de una forma inadecuada y porque estructuramos en consecuencia el universo de nuestra experiencia de una forma imprecisa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que impulsa a la mente a ese desequilibrio? Nuestras aflicciones mentales y emocionales, como el apego y la aversión. ¿Ok? ¿Y cuáles son los desequilibrios que plagan a la mente? 4. Desequilibrios cognitivos, desequilibrios de atención, desequilibrios cognitivos, desequilibrios emocionales. Y cada uno de estos se manifiesta en 3 expresiones: un déficit, una hiperactividad, una disfuncionalidad. Los desequilibrios cognitivos se refieren a los desequilibrios en la estructura de volición y deseo propia de la conciencia de los seres sensibles y de los seres humanos, las cuales nos conducen a desear aquello que nos produce dolor y sufrimiento y a alejar de nuestras vidas aquello que es una causa genuina y verdadera de bienestar y felicidad verdadera. Eso es lo que llamamos, en términos generales, desequilibrio cognitivo. El déficit cognitivo se refiere a la pérdida apática de esperanza para con el logro de bienestar genuino y verdadero, a la tendencia del individuo a conformarse con su nivel disfuncional cognitivo y emocional, perder la esperanza misma de que podemos acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad. La hiperactividad cognitiva se refiere a tendencias adictivas que nos conducen a aferrarnos a estímulos temporales y relativos con la demanda de que nos ofrezcan bienestar genuino y verdadero. Y el desequilibrio, la disfunción cognitiva, precisamente el demandar de aquello que no nos ofrece placer, y el ignorar aquello que nos puede ofrecer bienestar genuino, ¿verdad? Ignorarlo creyendo que nos ofrece dolor. Ahora, los desequilibrios de la atención se expresan igual. El déficit de la atención es el hundimiento mental por sueño, ¿verdad? La inhabilidad para mantener vínculo consciente con el objeto de atención. La hiperactividad de la atención se refiere al diálogo interior, la extrema ideación, la tendencia de la mente a proyectarse a futuro, morar en el pasado, no estar presente, etc. Y la disfuncionalidad de la atención se refiere a atender de forma aflictiva al mundo, de tal manera que nos ofrece dolor. Por ejemplo, manifestar atención a aquello que te ofrece dolor y sufrimiento. ¿Sí? En términos generales, esto es lo que en Occidente se llamaría el síndrome del ADHD. ¿Ok? Y desde la perspectiva, sí, y desde la perspectiva budista no solo son los niños que lo sufren. Es más, desde la perspectiva de un Buda, todos somos personas que sufren de este síndrome en diferentes niveles de gravedad. Después, los desequilibrios cognitivos se manifiestan igual en un déficit de hiperactividad o desequilibrio. El déficit cognitivo es no ver lo que aparece a tus campos sensoriales, por ejemplo, no percibir la impermanencia de las cosas, no percibir su naturaleza compuesta, no percibir su ausencia de identidad intrínseca y cualidades sustanciales. La hiperactividad cognitiva se refiere a proyectar sobre de esto que o no percibimos o percibimos equivocadamente cualidades y características que no le corresponden. No solo no percibir la impermanencia, sino proyectar permanencia. Y el desequilibrio cognitivo se refiere a construir una percepción del mundo basada en expectativas y prejuicios neuróticos y fantasiosos. Y ahora lo que concierne a nuestra sesión esta mañana: los desequilibrios emocionales. ¿Hasta aquí vamos? Bien. También se manifiestan de la misma manera: déficit, hiperactividad y disfuncionalidad. Desde la perspectiva budista, nosotros hoy somos presa de un déficit emocional. ¿Sí? Y el déficit emocional en nosotros hoy se manifiesta teniendo como referente una actitud de fundamental indiferencia o apatía para el sufrimiento de otros o para su merecimiento de bienestar y felicidad. ¿Se entendió eso? El déficit emocional es una forma de indiferencia. ¿Sí?
al sufrimiento de otro o su merecimiento de bienestar. La hiperactividad emocional implicaría esta tendencia a vernos expuestos constantemente a como este tipo de actitud bipolar, ¿no? En donde transitamos por momentos de euforia y momentos depresivos, de gran intensidad perceptual y emocional, y después momentos contrarios, y oscilamos entre uno y otro, o somos presa de una especie de hipersensibilidad, una especie de síndrome de jarrito de Tlaquepaque, donde pensamos que todo acontece en relación a mí y es una expresión de mi persona, ¿sí? Entonces, si tú estás hablando allá en la esquina, estás hablando de mí, ¿verdad? O tú haces algo, lo haces por molestarme a mí. Un síndrome de que el mundo entero esté en mi contra, ¿sí? La disfuncionalidad genérica emocional se manifiesta con la tendencia del individuo de reaccionar de forma imprecisa e inadecuada a los eventos emocionales del vivir. Por ejemplo, si estás en un teatro y una viejita se tropieza y se rueda las escaleras, te ríes, ¿sí? O si una persona manifiesta alegría o algún evento exitoso en su vida, experimentas envidia. ¿Se entiende eso? Bien, ahora, la tradición budista plantea que estos desequilibrios que hoy aquejan a nuestra vida emocional o emotiva pueden corregirse, ¿sí? Y pregunta, primero, ¿por qué se plantea que se pueden corregir? Porque estos desequilibrios son consecuencia de la ignorancia, el aferramiento y la aversión. Y la ignorancia, el aferramiento y la aversión no son intrínsecos a la naturaleza de la actividad mental, son a esta accidentales. Por lo tanto, sus efectos, como estos desequilibrios propios de la vida emotiva, pueden disminuirse en intensidad, neutralizarse o del todo erradicarse. Y la tradición budista no solo plantea esto como un hipotético, sino ofrece una variedad de herramientas para lograr este objetivo. ¿Y cuáles son estas herramientas? Este es el tema de esta mañana, que se llama los 4 pensamientos inconmensurables. ¿Sí? Así que lo que hemos hecho durante la primera parte de mi presentación es armar la justificante de por qué se plantean estas herramientas y para qué sirven. ¿Okay? La segunda parte de nuestro seminario plantearemos cómo se usan. ¿Okay? Pero bueno, ¿cuáles son estas herramientas? ¿Qué constituye esto que llamamos inconmensurable? La bondad amorosa, la compasión, la alegría empática, yo le llamo regocijo, la ecuanimidad, yo le llamo imparcialidad. ¿Okay? Primero definamos qué quieren decir, qué es lo que esta tradición filosófica, psicológica, psiquiátrica, médica, etc., entiende primero por bondad amorosa. Esto es muy importante porque se plantea como punto de partida que su definición de lo que comprende por amor, Maitri, no es la manera en que nosotros empleamos este término. De hecho, la tradición budista plantea que la manera en que nosotros empleamos este término es una que más bien describe un impostor del amor, que es el apego, ¿sí? Que se parece, pero es un impostor. ¿Okay? De eso hablo un momento. Entonces ahora, ¿qué entendemos por amor o bondad amorosa? Maitri. 1. El descubrimiento, yo plantearía monumental, histórico, revolucionario, de un motor primario comunal de la experiencia de los seres sensibles en general, particularmente de los seres humanos. El descubrimiento de que hay un motor, un drive fundamental, comunal, en todos los seres dotados de vida y conciencia. Y ese motor es la búsqueda de la felicidad. Todos los seres por igual
desean ser felices. Ese es un gran descubrimiento. Dirán, dime Tony, no entiendo por qué afirmas que esto es un gran descubrimiento, me parece autoevidente. Y la tradición budista en ese sentido es muy lista, dice, porque como hoy nosotros vivimos, es movidos por la noción de que el único que genuinamente desea ser feliz soy yo. Esto está mal. Todos desean ser felices. Ese es un gran descubrimiento. ¿Se entiende eso? 2. ¿Qué tipo de felicidad es la que todos buscamos? Todos. Genuina y duradera, ¿verdad? Claro, ya sabemos que el problema es que la buscamos en aquello que tan solo es temporal y relativo. Sin embargo, nuestra aspiración comunal es esta. Todos buscamos felicidad genuina. Hasta aquí vamos. En todo lo que hacemos, cuando te casas, lo haces porque crees que será para siempre y eso te hará genuinamente feliz. Claro, es un problema de distorsión perceptual, pero no obstante, eso es lo que te mueve, ¿no? Okay. Segundo descubrimiento excepcional, muy extraordinario. No solo todos deseamos ser felices y dejar. No solo todos deseamos ser felices, sino todos lo merecemos. ¿Sí? Gran descubrimiento porque uno piensa, el único que desea ser feliz soy yo. Y el único que lo merece soy yo. Ya si eres muy altruista, mi esposa y mis hijos. Mi amante o mis parientes. ¿Sí? Un círculo muy limitado. ¿Sí? Pero solo somos algunos los que lo merecemos, ¿no? Y este descubrimiento de la psicología budista es portentoso. Todos lo merecemos. O sea, no hay como decir que unos lo merecen y otros no. Puedes decir que un criminal no merece ser feliz. Un niño con capacidades especiales no merece ser feliz. O en una sociedad como la nuestra, o más radicales, patriarcales que la nuestra, como la islámica, puedes decirte que el que merece ser feliz es el hombre y no la mujer. ¿No? Todos merecemos ser felices. ¿Hasta aquí vamos? Siguiente base de este descubrimiento, esto es muy interesante. Sería maravilloso que todos fueran felices. ¿Por qué es un descubrimiento extraordinario? Porque no uno piensa, primero, el único que se hace feliz soy yo. El único que lo merece, bueno, para ser justos, el único que desea ser feliz soy yo. El único que aspira a felicidad genuina y duradera soy yo. El único que lo merece soy yo. Y al único que se lo deseo es a mí. ¿Sí o no? ¿Se entiende esto? Entonces aquí el planteamiento budista es una hipótesis de trabajo, es un cuestionamiento. ¿No sería maravilloso que todos fueran felices? O se los pongo de otra manera. Si quieren partir, si ustedes gustan, de una observación autocentrada y egoísta. Como dicen los americanos, what's in it for me? ¿No? ¿Qué gano yo con el hecho de que otros sean felices? ¿Gano algo en el hecho de que otros sean felices? Hoy que venía aquí a la UNAM, estaba escuchando a Carmen Aristegui, la periodista, ¿no? Y estaban haciendo este comentario ad nauseum de los 100 días de Peña Nieto, de Pine Grandchild, ¿no? Y entre las cosas que estaban platicando es que en estos 100 días no había una disminución de los índices de violencia, que es algo que la sociedad demanda como prioritario, ¿no? Bueno, ¿de qué te sirve desear tu propio bienestar e inclusive contar con herramientas para sustentarlo si vives en un entorno que te es profundamente hostil? ¿Sí? Tan solo el sábado me hablan a su casa para tratarme de hacer estos chantajes telefónicos diciéndome que son de la familia michoacana y que hablándome de mí, o sea, reconociéndome por nombre, y mi mujer quedó aterrada. ¿De qué te sirve todo lo que puedas tener o ser Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, cuando nada de lo que tienes, que te aporta por lo menos placer hedónico, lo puedes desplegar en una ciudad en donde sales con un Ferrari y te meten un balazo?
¿No sería maravilloso que en esta sociedad todos tuvieran Ferrari para que yo pudiera conducir el mío con un carajo? O sea, piensen en eso, ¿no? ¿No sería maravilloso vivir en una sociedad en donde todo el mundo tiene satisfactores primarios bien cubiertos de tal manera que puedo ir a un restaurante, salir a la terraza y no tener miedo de que me asalten? ¿No sería maravilloso, como lo ves en algunas culturas o sociedades como, por ejemplo, no sé, en Tokio o en Nueva York, en donde todo el mundo sale muy cuco para poderme poner mis trapitos? Aquí no te puedes poner tus trapitos porque te matan. ¿No sería maravilloso vivir en una sociedad en donde todo el mundo puede comprarse un buen reloj para poder usar mi Omega o mi Rolex? Así hasta por egoísmo sabio, que hay dos tipos de egoísmo pendejo, ¿no? Que solo quiere todo para ti, y el sabio que sabe, ok, la neta del planeta, lo que yo quiero es mi bienestar, ok, pero para que tú puedas gozar de tu bienestar, otros tienen que estar dotados de él. Por tanto, ¿no sería maravilloso que otros fueran felices? Y la última parte de este descubrimiento, ¿okay? Y esto no va a suceder ¿cómo se diría? No va a suceder mágicamente o a través de la intervención del santo Buda de Atocha. ¿Okay? ¿Por qué no va a suceder así? Primero, ¿por qué no va a suceder con base en la intervención de un agente trascendente omnipotente? Porque si eso fuera a suceder, ya hubiera sucedido y no ha sucedido. ¿Sí? ¿Por qué no sucede por magia? Porque nada viene de la nada. Por lo tanto, si yo quiero que eso suceda, yo tengo que hacer algo para que acontezca y me voy a comprometer a ello. A eso se le llama bondadoso. ¿Sí? El deseo de que otros puedan ser felices, puedan encontrar las causas que genuinamente promueven bienestar y felicidad para que yo también pueda ser feliz. ¿Se entendió esto? Segundo, compasión. De nuevo, una palabra que nosotros usamos con otro significado, generalmente asociando la compasión con un impostor. El impostor del amor bondadoso es el apego, mientras que el placer hedónico, mientras que el impostor de la compasión es la depresión o la lástima. ¿Sí? Lo que define el budismo como compasión, de nuevo, un gran descubrimiento. Así como todos los seres desean ser felices, todos los seres, sin excepción, desean dejar de sufrir. Y de nuevo esto se contrasta aquí. Yo soy el único que desea dejar de sufrir. ¿Sí? Todos los seres merecen dejar de sufrir, en contraste a yo soy el único que lo merece. Sería maravilloso que pudieran toparse o interactuar con las causas que promueven la cesación del sufrimiento, en oposición a yo soy el único al que le desearía esto, y el involucrarse activamente con hacer lo necesario para que otros puedan dejar de sufrir, lo cual viene también acompañado de otro reconocimiento. Cuando las personas actúan de una forma dañina y dolorosa, ¿cuál es el motor primario por el que lo hacen? Eso es un descubrimiento extraordinario, porque desean ser felices y porque desean que a través de esa conducta puedan dejar de sufrir. El problema, ¿a dónde está? ¿En ese motor? No, sino en lo que piensan les va a aportar bienestar y les va a ayudar a trascender el dolor. Por lo tanto, ¿de qué sufren? ¿De maldad o de ignorancia? Por tanto, ¿de qué deberían en nosotros de ser objeto? ¿De venganza, intolerancia o de compasión? Exacto. Y eso cambia nuestra perspectiva del mundo y de nuestras aflicciones mentales y emocionales. Tercero, la alegría empática. ¿Sí? La noción de que cuando nos topamos con el éxito, el placer, la celebración o el regocijo en otros,
habitualmente, ¿cómo nos relacionamos con eso? Con envidia. ¿Y qué nos produce la envidia? Dolor, ¿no es cierto? La envidia no se trata de un registro mental y emocional placentero. Siempre que eres presa de la envidia, sufres. Por eso te dice, la envidia te corroe, ¿no? Nadie dice, la envidia te enriquece, ¿no? Te veo muy bien, tu estado mental brilla por la envidia. Nadie dice eso. La envidia te produce dolor, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Ahora, la tradición budista parte de lo siguiente. Primero, que tú experimentas la envidia por una razón incorrecta. Piensas que las causas de la felicidad se agotan. Y el otro, al experimentarlas, las está exhaustando. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, no te las acabes, por lo tanto te envidio, porque no quiero que te las acabes, yo quiero parte del pastel. ¿Sí? Y el descubrimiento del budismo es maravilloso. Las causas de la felicidad no se exhaustan, no se terminan, no son limitadas. ¿Sí? Y por lo tanto no tienes que angustiarte por el hecho de que otros sean felices, porque eso no limita tu potencial de ser. ¿Me doy a entender? Al mismo tiempo, otro reconocimiento. Como siempre a nuestro alrededor hay personas que por alguna razón tienen algún éxito o celebran algo como positivo, ¿no es más inteligente aunarte a esto como una celebración, a en oposición vincularte con ello con envidia y dolor? Porque si te vinculas con ello con envidia y dolor, siempre habrá causas para sufrir. En oposición, si te vinculas con ello con celebración, siempre habrá causas para celebrar. ¿Sí? Siempre hay alguien que tiene algo, que ha logrado algo, por lo tanto te subes a ese tren y siempre hay causas para tú mismo ser feliz. Eso es lo que llamamos alegría empática. ¿Se entiende eso? Y por último, lo que llamamos imparcialidad. Mal entendido, ¿verdad? Sería, por ejemplo, alguien que dijera, yo estoy practicando el budismo y ahí se enfatiza el ser imparcial, entonces pues me voy a meter con todas las chicas en el mundo porque pues, a nadie le voy a negar mi cuerpo. Buen intento, pero no es lo que pienso, ¿no? La imparcialidad aquí quiere decir algo muy sencillo. Ser imparciales, con el deseo de que otros sean felices y dejen de sufrir, y el reconocimiento de que todos así se mueven y todos lo merecen, y que no solo eres tú y tus seres queridos en un estado. ¿Se entiende eso? ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, ahora analicemos cuáles son los impostores de estos registros mentales y emocionales. ¿Cuál piensan ustedes es el impostor del amor bondadoso? El apego. El apego, la parcialidad, ¿no? ¿Cuál es el impostor de la compasión? La lástima, el dolor, ¿no? ¿Cuál es el impostor del regocijo? Puede ser, ¿no? Pero el impostor del regocijo es cuando tú eres presa de un placer hedónico, ordinario, de una especie de vida trivial, gozo trivial, ¿no? ¿Y cuál es el impostor de la imparcialidad? La indiferencia. La indiferencia, exacto. La indiferencia que puedes interpretar como imparcialidad, pero no es imparcialidad. Bien. Ahora, ¿cómo corriges esas distorsiones? Cuando eres presa de la indiferencia, ¿cómo la puedes corregir? Con la aplicación de la bondad amorosa. Cuando eres presa de ese tipo de actitud superficial, hay una palabra que se me va, frivolidad. Cuando eres presa de la frivolidad, ¿cómo la corriges? Con la compasión. Porque te haces consciente del dolor que hay en el mundo, no puedes ser frívolo, ¿verdad? ¿Cómo corriges la depresión? Cuando se te fue la mano y te fuiste a un análisis demasiado intenso del dolor en el mundo y eso te produce depresión, ¿cómo lo corriges? Con el gozo empático. O empiezas a deprimirte, pero ahora ¿qué haces? Lo corriges celebrando lo que es bueno en el mundo o en la victoria de otros seres. ¿Se entiende eso?
¿Y cómo corriges cuando te concentras solo en el bienestar de tus seres queridos o de ti mismo? Con la imparcialidad, por ejemplo, ¿no? Así ustedes entonces ven cómo estas 4 herramientas son muy sólidas y están diseñadas para generar precisamente el equilibrio emocional que se requiere para lograr un estado de vida dotado de bienestar genuino. Porque insisto, ¿qué roba a la mente de su bienestar? El desequilibrio cognitivo, el desequilibrio de la atención, el desequilibrio cognitivo y el emocional. Y en particular ahora con cuál estamos trabajando, el emocional. ¿Cómo lo corregimos? A través de estos 4 pensamientos incongruentes. Técnicas muy poderosas, diseñadas para propiciar el equilibrio emotivo en el individuo. Uno que le impida caer en un déficit emocional, en una hiperactividad emocional, una mera disfuncionalidad emocional. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, ahora, ¿en qué consisten estas técnicas? ¿Cómo las cultivamos? Ya sabemos qué son y para qué sirven. ¿Dónde se incrustan? Pero ¿cómo se ejecutan? De esto hablaremos después de nuestro proceso. ¿Okay? La idea es presentarles, por cierto, hay muchas técnicas para hacer esto. En el tiempo que tenemos solo podemos presentar una primera aproximación. Les vamos a dar una línea y en las notas las tienen resumidas de cómo se cultivan estos de forma contemplativa, con un entrenamiento cognitivo. ¿Okay? ¿Cómo podemos aprender a ver al mundo a través de esto? Bueno, yo aquí me despido, les agradezco enormemente su atención y les dejo en las hábiles manos de Dani Nava y de